Dos de los artistas más grandes del mundo están hablando de retirarse. Es un retiro definitivo, no vuelvo a los escenarios, no vuelvo a bregar con música, jamás. Pero aquí hay algo raro, porque cuando tú analizas bien lo que está pasando con el Alfa y Bad Bunny, esto no parece una simple despedida. Durante la última década, el mundo ha bailado al ritmo de dos gigantes que cambiaron las reglas del juego. Uno llevó el dembow de los barrios de República Dominicana a escenarios globales y el otro se convirtió en el artista más escuchado del planeta, redefiniendo lo que significa ser una superestrella latina. Pero hoy, en pleno 2026, el panorama es distinto. El Alfa lanza Adiós, el álbum, y las alarmas se encienden. Mientras tanto, Bad Bunny acaba de cumplir 32 años, acercándose peligrosamente a la edad en la que él mismo dijo que se retiraría. Entonces, la pregunta es clara: ¿estamos viendo el final de una era? ¿O a lo mejor estrategias de la industria? Vamos a empezar con el Alfa, porque esto no es un lanzamiento cualquiera. Tú no le pones adiós a un álbum por casualidad. Ese título pesa y pesa mucho, pero aquí es donde yo empiezo a dudar, porque esto no se siente como un retiro normal. Para mí, el Alfa no se está retirando por obligación, se está retirando en el momento perfecto. Manuel Herrera no solo hizo música, él construyó una industria alrededor del dembow, pasó de ritmos callejeros a colaboraciones internacionales, llevando un sonido local a nivel global. Y cuando tú escuchas este álbum, la vibra cambia, no es competencia ni demostración, es más bien una despedida consciente, como si estuviera cerrando un ciclo que él mismo abrió. Y hay algo que mucha gente no toma en cuenta: el nivel de disciplina que ha tenido el Alfa en estos años. Su ritmo de trabajo ha sido casi militar. Mientras otros artistas desaparecen por temporadas, él siempre estaba activo, produciendo, viajando, manteniéndose relevante. Pero ese estilo de vida tiene un costo, no es sostenible para siempre. Y en sus declaraciones recientes, él mismo ha dejado claro que quiere tiempo para su familia, para sus hijos, para su vida personal. Ahí es donde el retiro deja de verse como una pérdida y empieza a verse como una jugada inteligente, porque no todo el mundo sabe cuándo salir, y salir en la cima sin haber caído es algo que muy pocos logran. Ahora pasemos al caso más intrigante, Bad Bunny, porque aquí es donde la historia cambia completamente. Él acaba de cumplir 32 años y eso no es cualquier número. Estamos a solo un año de la edad en la que él mismo dijo que se retiraría. Y vamos a hablar claro: ¿tú de verdad crees que alguien en su nivel se retira estando en la cima absoluta? Porque estamos hablando de un artista que no solo dominó el género, dominó el mundo. Cada lanzamiento suyo paraliza la industria, cada movimiento genera conversación. Por eso lo que antes parecía una simple frase en una canción, hoy se siente como una advertencia real. Pero aquí está la clave de todo esto: cuando tú llegas al punto más alto posible, el juego cambia completamente. No se trata de crecer porque ya creciste, no se trata de ganar porque ya ganaste. Ahí es donde muchos artistas empiezan a desconectarse. Bad Bunny no parece cansado físicamente, no es un tema de energía, es un tema de motivación. Se le ve menos presente en la industria tradicional, menos enfocado
en la promoción constante. En cambio, lo vemos explorando otras áreas, cine, moda, proyectos personales. Esto no es alguien que está perdiendo, es alguien que ya no necesita demostrar nada. Pero espérate, ¿por qué aquí es donde todo se conecta? ¿De verdad es coincidencia de que estos dos estén hablando de retirarse al mismo tiempo? Para mí no lo es. Esto parece el cierre de un ciclo completo del género urbano. Y te voy a decir algo que mucha gente no quiere aceptar. El género no está en su mejor momento, está repitiéndose. Los sonidos se parecen, las fórmulas se repiten y las sorpresas ya no es la misma que antes. Y ellos que están en la cima lo ven primero que nadie. Por eso, retirarse ahora no es casualidad, es una decisión estratégica. ¿Por qué si estos dos artistas se retiran de verdad, el impacto va mucho más allá de sus fanáticos? Estamos hablando de dos figuras que generan millones de reproducciones, que llenan estadios, que mantienen vivo el interés global por el género urbano. Sin ellos, la industria pierde dos de sus motores principales. Las plataformas pierden tráfico, los eventos pierden atractivo y el público pierde referentes claros. No es solo música, es estructura, es negocio, es cultura. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Quién está listo para ocupar ese lugar? Sí hay talento, hay artistas nuevos, propuestas frescas, diferentes estilos, pero una cosa es tener talento y otra muy distinta es tener impacto global. Lo que lograron estos dos no fue normal, no fue casualidad, fue una combinación de visión, consistencia y timing perfecto. Y por ahora, aunque hay buenos nombres en el juego, ninguno parece listo para llenar ese vacío completamente. Ahora, tampoco podemos ignorar algo importante. En la industria musical, la palabra retiro vende y vende mucho. Crear expectativas, desaparecer y luego regresar es una estrategia que ya hemos visto antes. Entonces sí, existe la posibilidad de que esto sea una jugada calculada, una pausa estratégica para volver más grande que antes. Pero al mismo tiempo hay algo en el tono de ambos que se siente diferente, más real, más definitivo, como si ya hubieran cumplido su ciclo. Y eso así es. Entonces, estamos viendo el final de una era que definió a toda una generación. El 2026 podría quedar marcado como en el año en el que los gigantes decidieron dar un paso al costado. Pero te dejo esto a ti. Si mañana desaparecen el Alfa y Bad Bunny, ¿quién realmente está listo para ocupar ese lugar? Porque para mí, nadie todavía. Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte. Esto es Crónicas Urbanas.